Seguimos con más de la medida imperfecta. Esto es Playtop FM y usted nos puede escuchar en toda Venezuela a través de www.playtopradio.com y también en todo el mundo. En las redes sociales se ha hecho famoso los jueves de TVT o los viernes de Flashback Friday, pero realmente son recuerdos de alguna hazaña, de alguna ocasión o de algo que hayamos vivido. Y esta semana vamos a recordar los 10 años del Campeonato Mundial de España en Sudáfrica. Y para ello tenemos a qué mejor personaje que el entrenador de esa selección, don Vicente del Bosque. Bienvenido a Venezuela y bienvenido a Playtop Radio. ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias, encantado de saludaros. Señor Vicente del Bosque, 10 años después de una hazaña, la primera vez que España conseguía, y la única hasta ahora, un campeonato del mundo, ¿qué recuerda de aquellos días en Sudáfrica? ¿Qué recuerda de aquella final? Bueno, en primer lugar que han pasado ya 2 mundiales, ha pasado el de Brasil, ha pasado el de Rusia, el tiempo pasa muy rápido y tenemos un buen recuerdo de 50 y tantos días que estuvimos concentrados de cara a jugar la ilusión de todo un país, la ilusión de todos los jugadores, de una generación de jóvenes jugadores que eran muy buenos y que fuimos unos afortunados el poder competir y competir de la manera que lo hicimos y ganando. Algo que en 100 años, más de 100 años del fútbol en España no había ocurrido nunca, ¿no? Ahora, de ese domingo hay muchas jugadas que se recuerdan. El gol de Iniesta, evidentemente, es el que queda en los números, pero hubo una tapada con el pie de Iker Casillas, hubo patadas de los holandeses en el medio campo. ¿Cuál es el recuerdo puntual que a usted más le viene a la memoria? ¿Es el gol? ¿Es quizás las tapadas de Iker? ¿Cuál es el momento de ese juego que usted más tiene presente? Pues debéis de tener en cuenta que nos enfrentábamos a una selección holandesa que se ha caracterizado siempre por un estilo de juego muy reconocido, de un estilo de juego bonito, agradable y que en muchos casos a todos los seguidores al fútbol nos ha gustado y que no fue la Holanda que creíamos que iba a ser, vamos, que íbamos a enfrentarnos, sino que no digo que se confundiesen, pero sí que fue otra Holanda, pero al mismo tiempo desde mi admiración por tener un rival tan importante como ellos. Y bueno, no tuvimos nada más que, yo creo que hacer lo que veníamos haciendo ya en la fase de clasificación, ya en el 2008 que habíamos sido campeones de Europa en Austria, y era pues una línea ya que teníamos marcada con el anterior seleccionador, luego conmigo, y que pues fuimos muy encantados de poder contribuir a ese campeonato del mundo en Sudáfrica, ¿verdad? ¿Cuál es la clave del éxito de un grupo así? ¿La generación y el talento que ellos traían, el trabajo previo quizás de Luis Aragonés complementado con su trabajo, o es un todo, que se junten demasiados factores para que un grupo pueda ser exitoso? Bueno, pues yo creo que para estar más cerca del éxito, primero que haya unas buenas relaciones personales. Y en ese sentido yo creo que las teníamos, que las relaciones entre todos los 23 jugadores que acudimos al mundial, que acudieron al mundial fueron excelentes y eso es la base, yo creo, del futuro éxito. Luego, creer en lo que se hace, creer en la forma de juego y yo creo que en eso se basa y luego tener esa pizca de suerte, desde luego, que nosotros tuvimos, que nos faltó en el primer partido contra Suiza, pero que luego a lo largo del campeonato pues sí tuvimos, como esa parada, por ejemplo, que reflejas de Iker Casillas a Robben, pues es un punto que si hubiera ocurrido el gol de Holanda no sabríamos que hubiera pasado, pero sí es cierto que se nos hubiera puesto más difícil, claro. Ahora, cuando hablamos de estilo de juego, señor Vicente del Bosque, en aquella época el Barcelona tenía un medio campo que contaba con Xavi y Iniesta y era muy bueno y había que adaptarlo a la selección de España, pero mientras por un lado se hablaba de mucha posesión del tiki-taka, en España tenía que contar con otros elementos también. En el caso personal suyo, ¿cómo logró crear ese estilo de juego de esa selección española? Bueno, yo no la creé, yo creo que venía ya, la arrastrábamos de años atrás, en las que lo cierto es que nosotros no intentamos borrar ninguna huella del pasado, seguimos un poco con la misma filosofía de juego que los jugadores también creían en ellos. Teníamos mezclas, además, podemos hablar de que teníamos muchos jugadores del Barcelona, es cierto, pero también teníamos otros jugadores de otros clubes españoles y yo lo más importante que es que los jugadores creían en eso que hacíamos, ¿no?
y puede ser que se metiera, que se palpara un poco más lo que era el Fútbol Club Barcelona, pero en realidad era lo que era el fútbol español. Cuando revisamos, por ejemplo, en el momento que en este instante que se está grabando esta entrevista, se cumplen 10 años del gol de Puyol a Alemania en esa semifinal. Y muchos recordamos aquella defensa de España que tenía a Piqué y a Puyol y un Sergio Ramos, que ahorita es un gran central, era el lateral derecho. ¿Tuvo usted algún problema, un buen problema, en cómo confeccionar aquel equipo por el talento que tenía? No, yo creo que era una evolución lógica, natural de lo que es el fútbol. En el Europeo 2008 la pareja de centrales era Marchena y Puyol. Luego casi estaba predestinado Sergio Ramos a primero a jugar de lateral derecho y luego ya en la selección y en el Real Madrid se veía que iba a ser el central y eso lo acoplamos luego junto a Piqué, que también había aparecido nuevo en este mundial y por tanto no tuvimos problema, al contrario, yo creo que nos dieron muchísimas soluciones y fuimos dándole paso a una evolución propia de lo que era este equipo. Ahora, señor Vicente del Bosque, cada campeonato debe tener un sabor o una sensación distinta. Y usted tuvo la oportunidad de ganar Euro, de ganar Champions y de ganar Mundial. ¿En qué se diferencia en cada uno de esos torneos cuando lo gana, cuando lo evalúa ya después de haberlos conseguido? Bueno, la responsabilidad que tienes como entrenador o seleccionador es la misma, es la que cada uno se imponga, ¿no? Y yo tengo un sentimiento de la responsabilidad muy acusado, me gusta cumplir con lo que tengo por delante. Bueno, una cosa era el club, el Real Madrid, en el que me moví toda mi vida, 36 años de mi historia está pegada al Real Madrid, y luego fueron los 8 años de la selección. Bueno, pues eran cosas distintas, la Champions, cada torneo es pues una alegría grande, en fin, y eso es para lo que trabajamos y para lo que nos esforzamos. Y siempre un entrenador pues está un poco al son de que marca las figuras del equipo y vamos, todo el equipo. A ver, nos acaba de hablar de responsabilidad y usted acaba de decir que era una persona muy responsable, pero cuando hablamos de esfuerzo, ¿qué requería mayor esfuerzo para usted? ¿Un banquillo como el del Madrid o un banquillo como el de la selección de España? Pues fíjese qué curioso, que yo cuando me retiré como futbolista en la temporada 83-84 pensé solamente entrenador formativo y me dediqué 17 años a la cantera del Real Madrid y en la que estaba muy feliz y fue para mí unos años enriquecedores, absolutamente enriquecedores. Y bueno, las cosas que tienen, los vaivenes que tiene el fútbol, me vi de pronto en el primer equipo y de ahí aguanté 3 años, casi 4 años en el Real Madrid y luego esta aventura de la selección española, pero no dejaré de ser nunca lo que me considero principalmente un entrenador formativo. Y ya que nos habla de eso, de ser un entrenador formativo, ¿en qué se diferencia estar en una categoría formativa o buscar el resultado de un equipo grande? Justamente en eso, que la categoría formativa es más llevar a un joven a que se dé cuenta de cómo es el profesional y que en el equipo grande le piden demasiado resultado. Pues sí, yo llegué de chavalín, de muy joven también, con 16 años al Real Madrid y me prepararon, me educaron, no solo para el fútbol, sino también para la vida. Y yo creo que eso es lo que intentamos hacer esos 17 años que, pues decía antes, que fueron estupendos en todos los sentidos. Vimos crecer a los jugadores, los captamos, les dimos el mejor alimento, intentamos hacerles jugadores de fútbol, pero principalmente personas. Y eso es lo que muchas veces pienso que aquella época para mí fue la más bonita de todas. Casi me sentí tremendamente útil en ese momento. Señor Don Vicente del Bosque, quiero volver a Sudáfrica 2010 y a dos momentos que quizás fueron los más difíciles deportivamente hablando. Perder con Suiza el juego inaugural y lo difícil que fue el juego contra Paraguay en cuartos de final. En esos dos instantes pensó que se le venía encima el Mundial, que podía quizás fracasar en la búsqueda de un campeonato. Pues sí, eso indicaba que fue un campeonato muy igualado, que nosotros no podemos presumir nada más que ganamos con autoridad el día de Honduras y también tuvimos dificultad, pero los demás fueron todos partidos muy disputados, muy igualados y de ahí yo creo las virtudes de nuestro equipo, que fueron un equipo que se supo mover en ese equilibrio del marcador, ¿no? Fuimos capaces de aguantar y de competir bien y eso yo creo en un equipo vale mucho.
El regreso a España, el ser recibidos en la Moncloa, no sé, no recuerdo si en el Palacio de Oriente, pero sí estoy seguro que en el Parque Retiro, toda la gente en todo el país, ¿alguna vez usted se lo había imaginado que iba a ser recibido de esa manera en su país? Bueno, sabíamos, no éramos ajenos cuando estábamos en Sudáfrica que el seguimiento del Campeonato del Mundo era masivo y sobre todo pues las celebraciones después de cada partido en cada pueblo, en cada ciudad, en cada plazuela, en fin, yo creo que sabíamos qué estaba sucediendo en España y era normal una vez que se ganó el Campeonato del Mundo, que no lo habíamos ganado nunca, pues que hubiera esta explosión de júbilo de en todas las ciudades de España y también acompañada por muchísima gente extranjera que está trabajando en España que también se sintieron identificadas con ese triunfo. Señor Del Bosque, ¿y las bubucelas? ¿Le gustaban o lo aturdían mientras estaba en Sudáfrica? Pues me traje una de allí de Sudáfrica, pero no lo he aprendido a tocar, o sea que la tengo como símbolo y el recuerdo de la estancia allí en Sudáfrica, pero no aprendí a tocarla. Señor Don Vicente del Bosque, ya estamos por terminar esta entrevista, pero fuera del aire, usted me preguntaba a mí por ese entrenador venezolano que alguna vez se enfrentó a ustedes, de César Farías. ¿Tiene usted algún recuerdo, alguna referencia del fútbol venezolano o sigue siendo Juan Arango ese gran referente del fútbol venezolano en España? Pues claro, primero César Farías fue seleccionador en la época que nos enfrentamos con él y en alguna ocasión que he tenido la ocasión de saludarle y ha sido siempre muy amable, una persona súper educada, muy cariñosa con nosotros y en fin, y nos hemos llevado muy bien y por eso preguntaba dónde estaba y me alegro de que esté todavía en el fútbol profesional y trabajando. Y luego Juan Arango también fue un jugador muy bueno aquí en España, muy bueno. Y bueno, normalmente tengo conocimiento del fútbol venezolano a través de los jugadores que vienen. Hay algunos en segunda división, otros en primera. En fin, yo tengo muy buena estima también por el país y me alegro de que todo vaya bien. Señor Vicente del Bosque, le agradezco su tiempo y su disposición para conversar con nosotros y que bueno, desde España, campeona del mundo, aceptase una entrevista desde un país que ni siquiera ha ido a un mundial, pero que habla mucho del interés que genera el fútbol y la historia, evidentemente, que relacionan a España y a Venezuela más allá del deporte. Muchas gracias. Pues nada, encantado y seguro que Venezuela irá poco a poco acercándose a aquellos que ahora todavía están un poquitín por encima, un poquitín, un peldaño solo por encima de ellos en el fútbol americano. Muchísimas gracias, Vicente del Bosque, entrenador Muy de la bien. selección de España, campeona del mundo en Sudáfrica 2010, nos acompañó en este recuerdo de La Medida Imperfecta por Play Top Radio.